Hola para todos, bienvenidos al canal del profesor. El día de hoy vamos a realizar lo que viene siendo este hermoso diseño que ya tenemos cortado en tela. Lo vamos a realizar lo que viene siendo en una máquina overlock, 4 hilos. Tenemos nuestro diseño y les voy a enseñar lo que viene siendo el procedimiento para la confección de este hermoso diseño. Lo primero que vamos a hacer sería la confección de los laterales de las sisas y de nuestro contorno de cuello y nuestro agujero, que nos va a quedar de una manera espectacular. Para este hermoso crop top tenemos 4 capas de tela, el cual vamos a iniciar confeccionando de a 2 capas de tela. Entonces, tengan en cuenta que debemos de ubicar muy bien lo que vienen siendo el derecho y el revés de tela, para que así no tengamos confusiones a la hora de la confección. Entonces, lo primero que yo voy a confeccionar viene siendo la parte de la sisa, pero la cual por donde viene el agujero. La sisa por donde viene normal, esa la vamos a confeccionar de otra forma para darle un mejor terminado en la parte de arriba. Para las personas que preguntan, estoy utilizando lo que viene siendo tela polilicra. Lo siguiente que voy a coser es la parte del orificio. Tengan en cuenta que la moldería de este hermoso diseño la vamos a tener en la membresía del canal y en lo que viene siendo nuestro grupo de WhatsApp. Y lo siguiente que voy a coser viene siendo la parte de nuestro cuello. Y voy a coser también lo que viene siendo la parte de línea de contorno de cintura. De esta forma nos debe de quedar la primera confección. Lo único que no vamos a confeccionar viene siendo la parte de la sisa por donde no va nuestro agujero. En la siguiente prenda voy a colocar derecho con derecho. Y voy a confeccionar lo siguiente. Vamos a confeccionar lo que viene siendo contorno de cuello, nuestro agujero y la sisa que queda al lado de nuestro agujero.
Si eres nuevo y te gustaría pertenecer al grupo de WhatsApp, en la descripción de esta clase les va a quedar el link o el enlace que los va a llevar al WhatsApp, donde van a poder ustedes preguntar cómo pueden ser parte de nuestro grupo de WhatsApp. Disculpen ahí, aunque esta semana he estado un poco con tos, entonces me ha tocado. Listo. De esta forma vamos a dejar la parte que vamos a dejar al revés. La otra, la que hicimos primero, la vamos a voltear. La que le cosimos la línea de contorno de cintura. La vamos a voltear en su totalidad. Vamos a irla volteando. Tengan en cuenta tensionar muy bien su máquina para que la puntada quede lo más ajustada posible y no se vayan a descoser las prendas. Listo, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a comenzar a armar nuestra prenda. Para eso voy a alzar una de las capas de la tela y voy a comenzar a ingresar lo que vienen siendo las dos tiritas de un hombro para que las confeccionemos. Tenemos que unir muy bien lo que vienen siendo las costuras para que no nos vaya a quedar muy abultado lo que viene siendo la confección. Voy a ingresar también esta pequeña por acá. Y la vamos a cerrar. Como les dije, unen muy bien costura con costura. Y realizamos la confección. Como ya tenemos este lado armado, vamos a armar el otro lado que nos queda. Y lo vamos a armar de la siguiente forma. Costura con costura y vamos a pasar de forma recta.
Lo siguiente que vamos a hacer viene siendo, vamos a agarrar de la parte de acá atrás, de donde viene siendo la línea de contorno de pecho, y vamos a agarrar las dos laterales, las dos del medio las vamos a dejar ahí, y vamos a comenzar a hacer la confesión. Vamos a ir jalando poco a poco. Unimos costura con costura. Jalamos que nos queden nuestras dos puntas. Y vamos a seguir uniendo lo que vienen siendo las telas. Ya al final unimos nuestras dos punticas, que ya las tengo, las unimos para que nos quede pareja la costura y nos queden parejas las telas. Lo siguiente que vamos a hacer, por este lateral vamos a jalar y nos debe de quedar ya la confesión de este lado del hombro. Ahí ya lo tenemos. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a cerrar la parte de abajo. Organizamos y vamos a cerrarla. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a cerrar los laterales. Costura con costura. Tengan eso muy presente. Y por este otro lateral vamos a dejar un pequeño orificio. Por donde vamos a voltear nuestra prenda. Por este pequeño orificio vamos a ir volteando nuestra prenda. Y aquí ya tenemos lo que viene siendo nuestro diseño de blusa con lo que es nuestro orificio, tanto en la parte delantera como en la parte de atrás. Espero que les haya gustado este hermoso diseño. Si te gustó, deja tu like, suscríbete al canal y nos vemos en una próxima clase.